Hola, ¿cómo están? Continuando con nuestras clases de diseño de muebles de melamina, el día de hoy vamos a aprender a diseñar y despiezar un mueble con puertas. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Lo primero que vamos a tomar en cuenta son las luces, que es un espacio entre puerta y entre mueble y puerta. Por lo general, entre 2 o 3 milímetros. Y para calcular las puertas hay dos fórmulas. Una de ellas es en base a la altura del mueble, que nos va a dar el alto de la puerta, y la segunda es en el ancho del mueble y nos va a dar el ancho de la puerta. Bueno, como ven, ya aquí tenemos la vista del mueble y las dimensiones, ¿no? 800 de ancho por 750 de altura y 350 de fondo. Empezamos con los laterales. Para el lateral, para hallar el largo del lateral, vamos a descontar 1 milímetro por tapacantos, en este caso sería 749, y para el ancho del lateral sí tenemos que descontar el espesor de la puerta, que en este caso es melamina 18, más 2 milímetros, con lo cual tendremos 330. A esas medidas quedarían nuestros dos laterales. En cuanto a lo que son los tapacantos, vamos a poner tapacanto delgado en las áreas donde van a ser visibles. En este caso, ahí vamos a resaltar con rojo el lado del tapacanto que tiene una forma de C. Esto quiere decir que va a ser en un largo y en los dos anchos, tanto en el ancho que está arriba y en el ancho que está abajo. Por lo que nuestra sección de canteado quedará con letra D en L1, A1 y A2. Y por último, vamos a ver la ranura, ¿no? Como ustedes pueden ver, el tapacanto delgado está en el frontal del mueble L1, por lo tanto, el lado donde se va a aplicar nuestra ranura es en el lado L2. Continuando, entonces, tenemos la ranura en L2, la distancia 18 porque tenemos amarre de 18 milímetros, profundidad 8 milímetros y espesor 4 milímetros. Así es como quedaría la especificación para las piezas de los laterales. Si tienen algún inconveniente, pueden repasar nuestra clase número 2 y allí hablamos a fondo de este tema de ranuras, en qué piezas se aplican y demás. Bueno, continuamos con la base del mueble. La base del mueble es la parte inferior. En este caso vamos a hacer el descuento a 800 milímetros, que es el ancho de nuestro mueble. Vamos a descontar los dos espesores de los laterales y nos quedaría 764. Para el ancho de esta pieza vamos a tomar en cuenta el mismo ancho de lateral, ya que esto pertenece al mismo casco del mueble, por lo que también quedaría en 330 milímetros. ¿Ok? En el lado del tapacanto, esto va a tener tapacanto solamente con vista al frontal. En este caso vamos a poner la letra D de tapacanto delgado en el apartado L1 de la sección de canteado en nuestra lista de pedido. Y por último, esta pieza también se le va a aplicar ranura para el fondo del mueble. Por lo que volvemos a llenar, ya que L1 va a estar con tapacanto, vamos a poner la ranura en L2 con las especificaciones. Ahora con el tema del techo vamos a poner las mismas dimensiones porque como vemos en el gráfico, base y techo es la misma pieza, la misma especificación, el mismo tapacanto y la misma ranura. Bueno, ahora procedemos a calcular la pieza de la repisa, para lo cual en el largo de la pieza vamos a tener la misma dimensión que en la base, ya que es el ancho del mueble menos los 18 milímetros de espesor de ambos laterales, con lo cual tenemos 764. Ahora para el ancho de la repisa, sí vamos a hacer otro descuento adicional, en este caso al 330, que ya es el ancho del lateral del mueble, le vamos a descontar 22 milímetros, que es la parte trasera del mueble, que es la sumatoria del amarre de 18 milímetros más los 4 milímetros de ranura. Y en la parte frontal, como pueden ver en el gráfico, hay un retiro. Este retiro es de 20 milímetros, con lo cual queda un descuento de 42 milímetros que se le va a aplicar sobre los 330 que ya tenemos del ancho del lateral. Entonces, haciendo esa resta, nos va a quedar como resultado 288. Este es el ancho
de nuestra repisa. Entonces, así nos quedaría las dimensiones de la repisa. Con el tapacanto vamos también a poner un solo tapacanto en el lado del frontal del mueble, en este caso en L1 también, por lo que vamos a poner la letra D en el apartado L1 de la sección de tapacantos. Para el caso de los amarres vamos a tener esas dimensiones, 764 por 80, ya esto ya lo hemos visto en la clase número 2 y para que los que no les queda claro pueden revisarla y continuar con el video. Bien, ahora vamos a lo que es el tema de centro, ¿no? Vamos con las puertas. Para calcular las dimensiones de las puertas, al principio les mencioné que habían dos fórmulas. Una de ellas es para hallar la altura de la puerta. En este caso, la fórmula dice que la altura de la puerta es igual a la altura del mueble menos del descuento de los tapacantos. Entonces, si tenemos 750 de alto menos, en este caso, como es tapacanto grueso de 3 milímetros por lado, vamos a descontar 6 milímetros, con lo cual nos va a quedar 744. Este es el caso. Para estas puertas solamente vamos a descontar ambos tapacantos que van tanto en la parte superior como en la parte inferior. Así quedaría la altura para nuestras puertas. En cuanto al ancho, tenemos ya la fórmula de la que también hemos hablado al principio, que es en base al ancho del mueble, le restamos las luces, que en este caso son las luces que van en medio, y a ese resultado lo dividimos entre 2, lo cual nos va a dar un resultado y a ese resultado le vamos a descontar ambos lados de tapacanto grueso de 3 milímetros, con lo cual quedamos en 393 y para el apartado de tapacantos vamos a llenar todas las casillas con la G de tapacanto grueso. Y en el apartado central donde dice perforación, muy importante, es para la perforación de las bisagras. Vamos a llenarlo, en este caso como son puertas batientes, las perforaciones en el donde dice el lado, vamos a llenarla, vamos a poner L1. Y por último, donde dice la cantidad, en este caso vamos a especificar la cantidad de perforaciones, vamos a poner 2. Entonces, así es como quedaría ya la especificación para nuestras puertas. Y por último, tenemos el fondo de MDF, para lo cual vamos a poner ya las dimensiones. En este caso mediría 778 por 728. Estamos saltándonos ya estos pasos porque ya esto hemos hablado específicamente en la clase número 2, que pueden revisar en cualquier momento. Entonces, así es como quedaría el despiece de este mueble. Ahora hablaremos de los tipos de bisagra. Como vemos en el gráfico, hay 3 tipos de bisagra que son las más comerciales y las más usadas. Empezaremos por las bisagras laterales. Bisagras laterales o planas sirven para puertas exteriores o superpuestas. Luego tenemos las bisagras centrales o semicurvas. Estas sirven para puertas exteriores centrales. Esto es para muebles de 3 a más cuerpos. En la parte 2 de la clase ya veremos específicamente a qué nos referimos con puertas centrales y cómo se aplican las bisagras centrales. Por último, tenemos las bisagras interiores o curvas y es para puertas interiores o encastradas. Ahora veremos el mecanizado en el mueble, en las piezas del mueble. En la puerta, del canto superior al eje de la perforación, vamos a tener 100 milímetros y del borde del lateral de la puerta hacia el eje de la misma perforación vamos a tener 22 milímetros, de tal forma que tendremos un eje. Y en el cuerpo del mueble, del frontal del lateral hacia el eje de los tornillos de la placa de montaje, vamos a tener 37 milímetros. Cabe mencionar que la perforación que se hará en la puerta es de un diámetro de 35 milímetros y a una profundidad de 12. Así es como tiene que quedar el mecanizado en tanto el mueble como en la puerta. En el gráfico
que vamos a ver a continuación, tenemos a detalle cómo es la instalación y el montaje de la bisagra. Podemos ver de que la copa va a ingresar específicamente en el orificio de 35 milímetros con sus respectivos tornillos, y en el lado de lateral anclaremos la placa de montaje a la distancia de la cual ya hemos especificado en el gráfico anterior, para lo cual tenemos ya anclada la bisagra y la placa de montaje. Será más sencillo hacer el montaje de la puerta. Ahora tenemos el último gráfico, que es la cantidad de bisagras por puerta. Es un gráfico bastante importante, ya que nos va a ayudar para el tema del cálculo de cuántas bisagras va a tener según la medida de las puertas. Entonces, esta información es de mucha utilidad y tienen que guardarla para sus futuros despieces y diseños. Y por último, tenemos las herramientas que necesitamos para hacer nuestro trabajo, ¿no? Tenemos el atornillador, escuadra de combinación, desarmadores para efectos de regular las bisagras, lápiz, la broca Frosner de 35 milímetros de diámetro y la punta de atornillado PZ2. Cabe mencionar que la broca Frosner de 35 milímetros es opcional, ya que este servicio de perforación para las bisagras lo hacen los distribuidores donde vamos a comprar el material, y es lo recomendable que sean ellos que se encarguen de hacer, ya que ellos lo van a hacer con las medidas estándares que ya hemos visto en el video. Sin embargo, para una que otra perforación o para algún efecto de alguna emergencia, nosotros sí podemos, aplicando los conocimientos que ya hemos aprendido en este video, hacer las perforaciones para las puertas de los muebles. Entonces, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima clase.